cada oreja de Tehuelche pagaba un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos. Es por eso que llevamos desde aquí, desde Temuco, un canto para aquellos verdaderos dueños de aquellas tierras, los tehuelches, los aoniques, los hombres del sur, como quiere decir la palabra aoniques, gente del sur, aoniques, aoniques, aoniques. Aonique, en cada margen del río Santa Cruz, que está llorando en el silencio del azul, por donde ayer paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, boleando el tiempo, guanaco cazador, boleando el tiempo. Vamos, vamos. Si viene, no es una costumbre por ahí, pero en ese ritmo cani de Tehuelche, agradeceríamos que participen todos ustedes batiendo palmas, ¿no? Haga, sí. Haga. Muchas gracias, querido rey. Un gusto verlo aquí. Un saludo grande. De verlos en la vuelta por siempre. A todos, muchas gracias. Nos quedamos también mañana. ¡Hala! ¡Que caliente la palma! ¡Vamos! Aonique, 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 todo era tuyo, el mar, el río, el agua, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante y soñador de los desiertos, plumaje de llanura, boceando el tiempo, plumaje de llanura, boceando al tiempo. Hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho, el mismo ser que te enseñó al mismo tiempo que ofrecí
especial, por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué? Pregunta el viento de ayer, aquel que besó la frente del que cayera inocente, muerto por el cañadón. ¿Para qué? La pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy. ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué se despoblaron si no me saben poblar?